Sesión número 11 de geometría analítica. Vamos a ver ahora el lugar geométrico, la circunferencia. Pero esta circunferencia la vamos a ver cuando el centro de la circunferencia se encuentra en el origen del plano cartesiano, o sea, en su estado natural. En su estado natural significa que el centro de la circunferencia esté en el origen del plano cartesiano y que de aquí se vaya abriendo a un radio predeterminado, o sea, determinado, ya sea 3 4 5 6 7. A partir del origen del plano cartesiano se va a empezar a abrir esta circunferencia. Les pongo aquí las ecuaciones que van a utilizar. Tenemos la ecuación canónica y la ecuación general. Recuerden que la ecuación general todo el tiempo ha sido igualada a cero. Es su característica principal. Y estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar. La ecuación canónica, revisen aquí la fórmula. Recuerden, así como la recta tiene su ecuación, sus cuatro tipos de ecuaciones que miramos, que era la ordinaria, la general, la punto pendiente, la simétrica, la circunferencia solamente tiene dos. Cuando el centro está en el origen, tiene la canónica, que está conformada por x cuadrada y cuadrada sumándose igual a radio al cuadrado. Y la general es lo mismo, simplemente lo único que pasa es que el radio pasa hacia el otro lado, pero negativo, para poderlo igualar a cero. Entonces, estas son las dos ecuaciones que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que les voy a pedir yo en los problemas? Que calculen estas ecuaciones, que calculen la ecuación canónica y que calculen la ecuación de este general. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a ir directamente al ejemplo número 1, que dice graficar y calcular la ecuación canónica y general de la circunferencia con centro en el origen cuando el radio mide 3 centímetros. Ok, lo primero que vamos a hacer es graficar. Aquí lo que nos está pidiendo es graficar. Así es que graficamos. Dice que a partir del origen, pues yo abro mi compás 3 centímetros. A partir de aquí del origen, abro mi compás 3 centímetros y dibujo mi circunferencia. Quiere decir que este va a ser mi radio. Aquí me está diciendo que el radio mide 3 centímetros. 3 centímetros, ok. 3 rayitas del plano cartesiano. Ya terminé con la parte gráfica. Ahora vamos a calcular la ecuación canónica y general de la circunferencia con centro en el origen. Recuerden la ecuación canónica, aquí la que tenemos, x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Lo único que tenemos que hacer es sustituir el radio. La x cuadrada y la y cuadrada no van a tener valor, así van a continuar. X cuadrada más y cuadrada igual, y lo único que tenemos que hacer es poner el valor del radio, que el valor del radio aquí está en el problema, 3 centímetros. 3 elevado al cuadrado, porque aquí me está diciendo que el radio lo eleve al cuadrado. Es lo único que se pone, el radio elevado al cuadrado. Así es que continuando con la ecuación, lo único que se hace es elevar el cuadrado. El radio sería x cuadrada más y cuadrada igual a 9. Entonces llegamos que esta es mi ecuación canónica. Canónica, recuerden que significa en su estado natural. ¿Okay? Si yo les pido en un problema calcular la ecuación canónica, lo único que tienen que hacer es sustituir el radio, elevarlo al cuadrado y es todo. Pero si yo les pido también en su forma general, agarro mi ecuación canónica, la pongo aquí a un lado y lo único que tengo que hacer es mover el radio hacia el otro lado. Está positivo, lo mando negativo de esta manera, x cuadrada más y cuadrada menos 9 igual a 0. Quiere decir que esta es mi ecuación general. Si yo les pido la ecuación canónica, solamente es elevar al cuadrado el radio. Si les pido la general, aparte de elevar al cuadrado el radio, es mover el radio hacia el otro lado como negativo. Entonces tenemos aquí las dos ecuaciones de la circunferencia, la canónica y la general. ¿Okay? Entonces lo primerito que deben para poder desarrollar cualquiera de estas dos ecuaciones, recuerden que lo primero que necesitan es el radio. ¿Okay? Ustedes se deben de enfocar ahí. ¿Cuánto mide mi radio para poder yo elaborar estas ecuaciones? Este es el ejemplo número 1, cuando yo les estoy dando el radio.
Así es que vamos a nuestro ejemplo número 2. Igual manera, graficar y calcular la ecuación canónica y general de la circunferencia con centro en el origen cuando el radio toca el punto menos 3,2. Aquí ya no les estoy dando cuánto vale el radio. Abrimos aquí nuestro plano cartesiano y lo primero que debemos de hacer es ubicar ese punto, el menos 3,2, a partir del origen, menos 1, menos 2, menos 3 y subimos 2. Aquí está nuestro punto, menos 3,2. Entonces ya que ubicamos el punto hay que dibujar nuestro radio. Nuestro radio es del punto que nosotros acabamos de localizar hacia el origen del plano. Ese es nuestro radio. Quiere decir que a partir del origen al punto que nos dieron hay que dibujar nuestra circunferencia. Si ustedes ven, ya no abrimos a una cantidad del radio como en el ejemplo 1. Ahora yo les estoy dando una coordenada donde toca el radio. Entonces a partir del origen a la coordenada ustedes abren su compás y dibujamos nuestra circunferencia. Pero aún así no tenemos el valor del radio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un tema que vimos en el primer parcial, que es calcular la distancia entre este punto y el punto donde sale el radio, que es el origen. Y el origen todo el tiempo tiene coordenadas 0,0, porque está partiendo de aquí del centro del plano cartesiano, que se le llama origen, ¿no? Entonces vamos a poner nuestros datos. Hay que calcular la distancia del origen a la coordenada para yo conocer el radio de esta circunferencia. Así es que nuestro primer coordenada es menos 3,2, que es donde topa el radio. Nuestra segunda coordenada es el 0,0 del origen del plano cartesiano, porque de ahí sale el radio. Entonces ponemos que el menos 3,2 va a ser nuestro x1, y1. Nuestro 0,0, que es el origen del plano, va a ser nuestro x2, y2, para poder calcular nuestro radio. ¿Y cuál es la fórmula que vamos a utilizar? La de distancia entre puntos. Entonces aquí cuando yo no les doy el radio, cuando les doy una coordenada que toca el radio, lo primero que tienen que hacer es calcular la distancia, y esa distancia va a ser el radio. Entonces llenamos nuestra fórmula. X2, que vale 0, menos de la fórmula X1, que vale menos 3. Y aquí, como se juntaron dos negativos, recuerden que cuando hay dos negativos en medio se convierte en más. Vamos ahora con la fórmula de Y. Y2, que vale 0, menos de la fórmula Y1, que vale 2. ¿Ok? Sumamos y restamos. 0 más 3 nos quedan 3. 0 menos 2 nos quedan menos 2. Hay que elevar al cuadrado. 3 al cuadrado nos dan 9. Menos 2 al cuadrado nos dan 4. Recuerden esta ley de los signos. Todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Así es que ahora hay que sumar 9 más 4 nos dan 13. Y si le sacamos raíz cuadrada a 13 nos da a 3,60. ¿Okay? 3,60 es lo que mide este radio. ¿Okay? Una vez calculando la distancia ya tenemos el valor del radio. Así es que vamos a tomar esta parte de aquí para poder calcular las ecuaciones. Con la distancia entre puntos yo calculé mi radio. Así es que me quedo con esta parte. De donde salió el 3,60 salió de sacar la raíz cuadrada de 13. ¿Okay? Vamos ahora con nuestra ecuación canónica. Nuestra ecuación canónica dice que yo solamente tengo que sustituir el radio aquí. X cuadrada más y cuadrada igual al radio, que vale 3,60 elevado al cuadrado. ¿Okay? Elevamos al cuadrado, x cuadrada más y cuadrada, 3,60 al cuadrado nos da el 13 otra vez. Si ustedes elevan el 3,60 al cuadrado les va a dar 12,99. Pero vamos a una lógica. Si ustedes le sacan raíz cuadrada a 25 es 5. Y si el 5 lo elevan al cuadrado se devuelve otra vez al 25. Entonces, ¿por qué? Porque la raíz cuadrada y elevar al cuadrado son operaciones contrarias. Quiere decir que si el 3,60
lo vuelvo a elevar al cuadrado porque ya le saqué raíz cuadrada a 13, me dio 3.60, ahora lo elevo al cuadrado, pues se devuelve a su número anterior, que es el 13. Si ustedes ponen aquí el 12.99, también se los voy a poner correcto, pero yo, para no poner tantos decimales, por lógica sabemos que si yo elevo al cuadrado algo que le saqué raíz cuadrada, se devuelve a su número anterior. ¿Okay? Entonces 3.60 al cuadrado puede ser 12.99, no hay problema, pero yo le puse 13 por la lógica de la raíz cuadrada y la potencia. Entonces quiere decir que esta es mi ecuación canónica, ¿okay?, de la circunferencia con ese radio de 3.60 de radio. Pero yo quiero transformarla a la general, donde aquí me está diciendo que el radio lo tengo que mover hacia el otro lado, pero negativo. Agarro mi ecuación canónica, es x cuadrada más y cuadrada igual a 13, y el radio lo muevo hacia el otro lado, donde quedaría x cuadrada más y cuadrada menos 13 igual a 0. Y esta sería mi ecuación general. ¿Ok? Entonces, si yo les pido en algún problema calcular la ecuación canónica, sería solamente elevar al cuadrado el radio. Y aquí la tenemos. Pero si le pido que sea en su forma general, el radio elevado al cuadrado, lo tenemos que mover hacia el otro lado como negativo. ¿Ok? Entonces son las dos tipos de ecuaciones, pero van dos ejemplos. El primer ejemplo fue cuando les di el radio. El segundo ejemplo es cuando les doy coordenada del radio y lo primero que tienen que hacer es calcular la distancia para poder seguir a las ecuaciones canónica y general. ¿Okay? Vamos ahora con el ejemplo número 3, que aquí hay una fórmula nueva que ustedes van a utilizar. El ejemplo número 3 dice graficar y calcular la ecuación canónica y general de la circunferencia con centro en el origen cuando la recta 3x más 6y menos 2 igual a 0 pasa tangente a la circunferencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, que tenemos una circunferencia y que esta recta, recuerden que esta es una recta, si nosotros la dibujamos pues va a ser una recta. Hay una recta que pasa tangente. Pasar tangente significa que pasa y toca un punto de la circunferencia. Es lo único que tenemos, la circunferencia, y tenemos la recta. Pero ¿cuál es el radio? Aquí es la nueva fórmula que vamos a utilizar. Yo necesito saber qué distancia hay del centro de la circunferencia hacia la recta, hacia este punto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque es la única referencia que tenemos. La recta que está pasando, que toca un punto de la circunferencia, pero sabemos que el centro está en 0,0. Quiere decir que si yo trazo una línea del origen, o sea, el centro de la circunferencia, hacia la recta, ese va a ser mi radio. Entonces lo único que tenemos es que el origen es 0,0 y que la recta aquí la tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. Al origen, que es 0,0, le vamos a poner coordenadas x y y. Y a nuestra recta, que vale 3x más 6y menos 2 igual a 0, vamos a poner su estructura con letras arriba. Recuerden que una ecuación general de la recta está formada por ax más by más c igual a 0. ¿Por qué pongo esto? Porque esta es la fórmula que vamos a utilizar ahora. Vamos a calcular la distancia. Esta es una fórmula de distancia, pero la distancia entre un punto y una recta. Vamos a analizar la fórmula. La fórmula dice ax más by más c, y abajo dice raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Entonces vamos a ver, la x y la y la vamos a tomar del centro de la circunferencia. Las letras a, b y c, a y b, las vamos a tomar de la ecuación de la recta. ¿Y dónde se encuentra la a? Detrás de la x. ¿Dónde se encuentra la b? Detrás de la y. Y la c se encuentra como tercera posición. Entonces quiere decir que la a aquí vale 3, la b vale 6, la c vale menos 12. Y ya tenemos todos los elementos para ir sustituyendo la fórmula. ¿Qué significan estas barritas? Estas barritas se llaman valor absoluto.
Valor absoluto es para cuando yo realice todas estas operaciones que están aquí arriba. Si me da algún número negativo, hay que hacerlo positivo. Porque recuerden que las distancias solamente hay en positivo. No hay distancias negativas. Vamos a empezar a sustituir. Dice la A. La A vale 3. Así es que ponemos el 3. La A está multiplicando con la X. Y quedamos que la X lo íbamos a tomar del centro de la circunferencia. Y el centro de la circunferencia, la X, vale 0. Entonces lo multiplicamos por 0. La fórmula me dice más la B que vale 6, porque recuerden que la B se encuentra detrás de la B vale 6, y la B está multiplicado por la y la Y lo íbamos a tomar del centro de la circunferencia, que en este caso también es 0. Lo multiplicamos por 0. Y le vamos a sumar la C, pero vamos a ver cuánto vale la C. Como la C es negativa, menos 12, pues lo vamos a poner aquí como menos 12. Si estuviera positivo, pues lo ponemos como más 12, pero es negativa. Así es que vamos a continuar con la fórmula. En la parte de abajo está una raíz cuadrada que dice a cuadrada más b cuadrada. La a vale 3. Recuerden, ¿por qué? Porque la a está detrás de la x. 3 al cuadrado más la b vale 6. Así es que ponemos 6 al cuadrado porque así me lo está pidiendo la fórmula. Y hasta ahorita lo único que hicimos es sustituir la fórmula. Que ustedes entendieran de dónde sale la A, de dónde sale la B y dónde sale la C. Dónde sale la A, dónde sale la B. Las letras A, B y C salen de la ecuación de la recta que yo les dé. ¿Y quién es la A? La A se encuentra detrás de la X, la B se encuentra detrás de la Y la C se encuentra como tercera posición de la ecuación. Y la X y la Y salen del centro de la circunferencia, que en este caso pues es el origen, que vale 0,0. Todo el tiempo que sea centro en el origen, el centro de la circunferencia es 0,0. Continuando con la operación, vamos a multiplicar todo número multiplicado por 0. 3 por 0 nos da 0, más 6 por 0 nos dan 0, y al último se queda el menos 12. Y ahora acá abajo elevamos al cuadrado. 3 al cuadrado nos dan 9, más 6 al cuadrado nos dan 36. Lo que hicimos fue desarrollar las multiplicaciones y elevar al cuadrado lo que está dentro de la raíz cuadrada. Continuando, hay que sumar y restar lo que está en la parte de arriba. 0 más 0 menos 12 nos quedan menos 12. Abajo 9 más 36 nos quedan 45. Entonces ahora sí ya va a entrar en función las barritas estas que tenemos aquí. Al final, el número que queda aquí adentro de las barritas, si es negativo, las barritas lo que van a hacer es convertirlo a positivo. Entonces este pasa a 12 positivo, pero ya sin las barritas. Si este número fuera positivo, pues ya lo pasan positivo y le quitan las barritas de todas maneras. No significa que si está positivo lo van a cambiar a negativo, no. Lo que esté aquí solamente lo pasan a positivo. Todo el tiempo tiene que quedar positivo. Y abajo quedaría igual raíz cuadrada de 45. Ahora si desarrollamos el 12 entre raíz cuadrada de 45, nos queda a 1,78. Esto es lo que mide nuestro radio, 1,78. Quiere decir que con esta distancia que nosotros calculamos, la distancia de un punto a una recta, yo ya puedo calcular la ecuación canónica y general de esta circunferencia con centro en el origen. Me llevo mi radio para acá arriba para poder calcularlo. La ecuación canónica dice x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. X cuadrada más y cuadrada igual el radio, que vale 1,78, lo ponemos aquí elevado al cuadrado. Continuando, x cuadrada más y cuadrada, el 1,78 al cuadrado quedarían 3,16. Quiere decir que así, una vez ya elevado al cuadrado, esa sería mi ecuación canónica.
Vamos ahora con nuestra ecuación general. La ecuación general dice que el radio ya elevado al cuadrado lo tengo que mover hacia el otro lado de manera negativa. Así es que agarro mi ecuación canónica y la pongo aquí. Lo único que tenemos que hacer es mover el radio hacia el otro lado de forma negativa, quedando x cuadrada más y cuadrada menos 3.16 igual a 0. Y esa sería nuestra ecuación general. ¿Ok? Y aquí tenemos la ecuación canónica de la circunferencia con centro en el origen que pasa tangente a esta recta, y este es en su forma general. Y esos son los tres ejemplos que nosotros tenemos en la circunferencia con centro en el origen. Uno, cuando les doy el radio y se van directamente a las ecuaciones. 2, cuando les doy una coordenada y ustedes tienen que calcular la distancia entre puntos y después se van a las ecuaciones. Y número 3, cuando les doy una ecuación de la recta que pasa tangente a la circunferencia, calculan primero la distancia entre el punto y la recta y después se van a las ecuaciones. ¿Ok? Entonces, hasta aquí terminaría la primera parte de lo que es este tema de la circunferencia. Nos vemos la siguiente sesión.